Hola amigos, el video de hoy está auspiciado por JLC PCB, el fabricante de circuitos impresos más grande de China. En este momento tienen una promoción 10 circuitos impresos por solo $2. Simplemente hacemos clic en Quote Now, Add Your Gerber File y subimos nuestro archivo Gerber con el diseño. Una vez subido el diseño, vamos a tener una vista previa y el valor de $2 más el envío. La verdad, un servicio muy recomendable. Si quieren más información, pueden entrar a la página web o les dejo acá arriba el link al video que explica detalladamente cómo hacer el pedido. Hola amigos, hoy estamos en el taller y vamos a hacer un video distinto. Hoy vamos a armar un componente. Siempre utilizamos los componentes. Bueno, hoy vamos a armar uno. ¿Qué componente vamos a armar? Esta vez va a ser un capacitor variable. ¿Cómo es un capacitor variable? Ustedes habrán visto los pequeños trímeres, esos capacitores azules, verdes, rojos que suele haber en algunos circuitos y son de una cantidad muy baja, de pocos picofaradios, será de 1, 2, 5, 15 picofaradios. Cuando necesitamos más capacidad variable, se usa normalmente, o se usaba antiguamente, hoy no tanto, capacitores de aire. ¿Qué es un capacitor de aire? Este es un capacitor de aire, lo van a encontrar si desarman una radio vieja. Se usa para la sintonía y funciona básicamente cuando las placas estas que están en el aire se acercan o se alejan unas de otras. O mejor dicho, cuando hay más superficie de la placa expuesta, ¿ves? Tienen dos partes. Esta es la parte móvil y esta es la parte fija. Esta es la parte móvil y esta es la parte fija. Serían como las dos placas del capacitor, el positivo y el negativo, el ánodo, el cátodo, como quieran llamarle, porque en realidad no tiene polaridad este tipo de capacitor. Eh, Simplemente al girar, digo, el capacitor, hay una mayor superficie de la placa móvil expuesta ante las placas fijas. Esto aumenta la capacidad. ¿Qué es un capacitor? Vamos a dar un poco de teoría. Un capacitor no es más que dos placas paralelas, conductivas obviamente. La carga del capacitor, la capacidad del capacitor, se relaciona con el área de las dos placas y la distancia, y qué hay en el material intermedio. El más sencillo es el aire, como es este tipo de capacitores, tiene aire entre las placas, pero el más conocido, el que conocemos todos, es el capacitor electrolítico. ¿Dónde tengo un electrolítico acá? Acá tenemos un capacitor electrolítico común y corriente, que lo único que tiene, si lo desarmamos, nos vamos a encontrar básicamente con una cinta de, de un de algún material conductivo, un metal seguramente, em, un material aislante en el medio y otra cinta para el positivo. Todo eso está enrollado muy finamente y además, porque es un capacitor electrolítico, que este tipo de capacitores, tiene un líquido adentro, el electrolito, que es lo que cuando se fuga hace que se inflen los capacitores y demás. eh, Se empieza a fugar y el capacitor pierde su capacitancia y el circuito se altera, etcétera. Este tipo de capacitores, si uno lo abre, va a ver exactamente lo mismo, la teoría del capacitor. Acá tenemos otro tipo de capacitor. Este en particular es un supercapacitor porque tiene una capacidad bastante más grande. A ver si logramos enfocar. Ven que este capacitor es de 5 volt, un faradio. No un microfaradio, sino un faradio. O sea, este es de 1.000.000 de microfaradios y este es de 1.000 microfaradios. ¿Eh? Entonces, este solo equivale a 1.000 de estos.
Pero a nosotros lo que nos importa es que nuestro capacitor sea variable, como este. ¿Qué tiene de malo este? Nada, no tiene nada de malo. El problema es que necesito que sea de mucho más voltaje de lo que soporta este capacitor. Como dijimos, la capacitancia de un capacitor está dada por el área expuesta y el tipo de material dieléctrico. Además, la capacitancia disminuye cuando las placas están más separadas y aumenta mientras más cerca están. Ahora, para un capacitor de aire es aproximadamente 3 kilovolts por milímetro la- la- el voltaje del capacitor. O sea, cada milímetro que se separan las placas eh, va a producir una capacidad de 1000 volts en el capacitor. Va a reducir la capacitancia del capacitor, pero va a aumentar el voltaje. Como vemos en este capacitor, las placas están muy cerca. No tienen, ni siquiera alcanzan a tener un milímetro. Son muy finitas. Porque este capacitor es para sintonía. Yo necesito un capacitor para transmisión. Por el tipo estoy construyendo una antena de bucle magnético, y los bucles magnéticos cuando están transmitiendo, incluso aunque tengan muy poca potencia, unos 10 watts de transmisión, el bucle empieza a generar un voltaje muy alto. Ya probé este, ¿y qué pasó? Chispeó, por supuesto, hizo un montón de chispas cuando estaba transmitiendo. Eso no es bueno. Em, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Con la ayuda de nuestro sponsor, JLC PCB, vamos a hacer un capacitor hecho de placas de circuito impreso. Creo que esta es la primera vez que se va a ver algo así. Pedí a China, a JLC PCB, 30 placas móviles y 30 placas fijas. Vamos a abrir el paquete. Y acá tenemos las placas para nuestro capacitor. Miren el tamaño de estas placas y miren el tamaño del capacitor que vamos a reemplazar. Para este caso particular, mandé a pedir placas de un espesor muy pequeño. Estas son de 0,8 milímetros, sí, 0,8 milímetros. Normalmente las placas de circuito son de 1,6. Estas son de 0,8. Son muy delgadas, pero son particularmente eh, gruesas, digamos, son rígidas, porque son de fibra de vidrio. Entonces, ¿cómo está armado esto? Tenemos dos partes. Estas son las placas fijas y estas que todavía no abrí son las placas móviles. Estas son las móviles. Como vemos, constan de dos partes. Cuando están totalmente expuestas quedan así. Ven que hay un agujero donde va a pasar el eje y esto tiene el lado opuesto, porque acá se va a agarrar con una tuerca. Entonces, esto nos queda así. Le vamos a dar una separación. En este caso, la idea es que tenga 2 milímetros de separación, lo que nos va a dar 6000 volts de voltaje, de aislamiento. Y bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar una varilla roscada, como esta, que compré, viene de 1 metro y un montón, muchas, pero muchas tuercas. Porque las tuercas nos van a servir para distanciar las pequeñas placas. Vamos a, por la magia de la internet, yo ya tengo hecho esto. Lo hice porque pedí además de estas que son un poco más, más chicas. Porque dije, no sabía si esto me iba a alcanzar, entonces probé de pedir dos tamaños. Gentilmente auspiciado por la gente de JLCPCB, quiere decir que yo no pagué estas placas, las pagaron ellos. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto es
la varilla roscada, como dijimos, con nada más y nada menos que tuercas. Tuercas estándar, que da la particularidad que tienen más o menos unos 5 milímetros de altura. ¿Sí? Simplemente ponemos una tuerca, una placa. Y ajustamos la tuerca, una tuerca, una placa, una tuerca, una placa, una tuerca, una placa. Y así. Con eso hacemos el rotor, digamos, del capacitor. Después tenemos el estator, vamos a decirle. No sé cómo se llama, pero le voy a decir rotor y estator, que es el mismo concepto. Tuerca, placa, tuerca, placa. No me pareció que sea necesario demostrar cómo se arma esto porque se sobreentiende. Y esto funciona así. Simplemente girando vamos a poder ajustar la capacitancia. Y como podemos ver, en este caso, la separación, una vez que quede armado, va a ser bastante más grande que el pequeño capacitor de sintonía que teníamos. ¿Ven? Más o menos unos 2 milímetros, incluso un poco más. No se confíen, porque acá me pasó que esta placa estaba un poco doblada y tuvo un pequeño accidente, es decir, se produjo un arco de alto voltaje, porque estamos trabajando con voltajes muy altos acá, y esto es lo que le pasa a una placa de circuito cuando se expone a un voltaje muy alto. Salta el arco y básicamente se prende fuego. Bien, ¿cómo vamos a armar esto? Bueno, con la impresora 3D hice unas partecitas que son estas. Sería este soporte, que le puse un rulemán o cojinete, según del país donde sean, del tipo 625ZZ, que tiene 16 milímetros de diámetro exterior y 5 milímetros de diámetro interior. La varilla roscada, es decir, las placas tienen un agujero de 5 milímetros, pero como ven, queda medio grande. Lamentablemente esto pasa porque esta varilla es estándar, o sea, está en pulgadas. Creo que es no sé de qué medida es en pulgadas. Es el equivalente en pulgadas a una de 5 milímetros, pero mide un poco menos, mide 4,7. ¿Podía haberlo hecho en métrico? Sí, pero sale 4 veces más caro hacer la métrica, porque por algún motivo las varillas y las tuercas métricas son mucho más caras que las varillas y tuercas estándar. Entonces vamos a tener esta pieza y que iría por acá. ¿Sí? Simplemente la empujamos. No, esto va al revés, perdón. Ahí está. La empujamos en su lugar. Y van a ver que acá el rulemán de un lado está al ras de la superficie. Pero del otro lado está metido unos 2 milímetros. Esto salió de pura casualidad. No, no fue a propósito, pero al final esta fue la distancia que me determina la separación entre las placas. Fue un accidente, pero un accidente con suerte. Cuando estaba diseñando esta piecita, pasó eso. Bueno, ¿cómo sigue esto? Vamos a armar. En este caso dejé más largo acá. Estos serán mis bornes para el capacitor. Y vamos a poner, a ver si puedo acomodar mejor todavía la cámara porque me está viendo más a mí que al capacitor. Vamos a poner esta mitad
para este lado, ¿sí? Cosa que el borne este, que es más corto, me quede la parte esta que es de donde vamos a agarrar el capacitor para girarlo. Entonces, lo vamos a meter acá, con cuidado de no enganchar con las plaquitas, y vemos que ya está funcionando. A los que les comentaba que el rulemán es un poco más chico, bueno, lo compensé con un pedacito de cinta para poder ajustarlo. Del otro lado tengo una pieza igual que lleva un rulemán y tiene el mismo agujerito, y lo vamos a poner hacia el lado de adentro. La pieza tiene el lado, este no es el lado, este es el lado. El problema que tengo es que estas varillas a veces vienen medio dobladas, así que va a necesitar un poco de persuasión para entrar. Cuidado con el rulemán. Ahí está. Ahora vamos a ver que nuestro capacitor ya va tomando forma, está suspendido en el rulemán, gira muy libremente. Em, el capacitor que estamos reemplazando tiene como un pequeño freno, ¿eh? Cuesta un poquito girarlo, y está bien porque esto es para una sintonía manual. Ya van a ver cómo vamos a manejar este capacitor. Lo vamos a manejar con un Arduino, si quieren saber. A continuación tengo esta pieza de acá, que eh, es una tapa para que no se escape el rulemán. Tiene un diámetro menor. Antes tenemos que ajustar esto, antes que me olvide, que es simplemente una tuerca de este lado, un poco ajustada. No hace falta ajustar demasiado. Esta tuerca obliga a que todo quede suspendido de este rulemán. Ponemos esta tapa de este lado y vemos que la tuerca gira libre ahí adentro. Ahora vamos a poner la tapa del otro lado. A esto me parece que lo que le pasó fue que durante las pruebas calentó y se deformó acá la impresión. O lo ajusté muy fuerte, también puede haber sido eso. Vamos a ajustar. Este ajuste sí es crítico porque es la separación. Todavía no vamos a ajustar mucho, pero vamos a presentarlo. Vamos a poner ahora esta piecita que también imprimí con la 3D, que vendría a ser como una patita para el capacitor, que en este caso queda así. Cuando vean el producto terminado van a entender por qué. Esta también se calentó o la ajusté demasiado y necesita un poquito de persuasión. Y vamos a poner ahora sí las tuercas para empezar a cerrar este capacitor.
Y ahora sí nuestro capacitor está empezando a tomar forma. Ajustamos primero lo de abajo, que es fijo. Por lo de abajo me refiero a esta parte de acá del capacitor. Ahí está. Ahora sí, gira libremente. Y como vemos, las placas están bastante pareja la separación. Sí tuve un problema que se me movieron algunas, pero hay que ir ajustando a mano, así, apretando un poco. Pero en general, esto está bien. Ahora, ¿cómo hacemos para saber que este capacitor funciona? Con un capacímetro. Que acá tengo uno casero. ¿M? Y le vamos a conectar las dos partes del capacitor, que son, una sería esta. Vamos a conectar rudimentariamente nomás, porque este capacímetro no está preparado para esto. La parte fija acá y la parte móvil acá. Y acá van a tener que hacer un poco de imaginación. Y cuando yo gire el capacitor, vamos a tener que está indicando que la capacitancia es 1300 nanofaradios. Y cuando está abierto es de 600 picofaradios. ¿Mm? Esta es la capacidad de nuestro capacitor variable. En realidad varía un poco porque estoy tocando con la mano. A ver, vamos a probar de nuevo. Ahí está, 500. Ah, claro, estaba tocando con el dedo. Voy a agarrarlo bien. 511, 510 picofaradios. 570 picofaradios cuando está cerrado y totalmente abierto. 35 picofaradios. ¿Ven? Al girar ahí está, no le presten. Ah, vamos a usar un aislante. Justamente tengo esto que imprimí acá para aislante. Ahora sí. Vamos a ver. 550 picofaradios hasta
35. Bueno, así que bueno, acá tenemos nuestro capacitor variable de aire de 6000 volts, en teoría, 6000 volts, en la práctica no sabemos cuánto tiene realmente, eh, con de 35 a 550 picofaradios. Se preguntarán para qué sirve esto. Es para un tipo de antena que se llama bucle magnético, que lleva dos partes, un bucle magnético, es decir, un pedazo de caño en forma de círculo, y en la punta lleva un capacitor para ajustar la frecuencia de la antena. Es una antena ineficiente, pero la alternativa es una antena 10 veces más larga. Un, un dipolo de media onda para la banda de 80 metros necesitaría tener 40 metros de largo. Con un bucle magnético puedo tener un cable de 8 metros de largo y encima en forma de círculo, por lo que va a usar menos de 2 metros y medio de diámetro. En la punta lleva esto para ajustar la resonancia y con esto podemos ajustar la frecuencia del capacitor, de la antena, digo. ¿Cómo sé yo que esto tiene 6000 volts o lo que sea? Bueno, en la página donde se calcula el bucle magnético dice, según la frecuencia, cuál va a ser el voltaje que va a aparecer sobre el capacitor. En el caso de el capacitor este está calculado para 6000 porque el voltaje más alto que decía era 4000. ¿Se produce 4000 volts? No sé y no quiero averiguarlo, pero como ya les mostré, se había quemado una de las plaquitas porque se había doblado, porque están agarradas de las tuercas y como que se acomodan y se acercan. Cuando estamos armando el capacitor, tenemos que doblarlas bien y asegurarnos que todas están a la distancia correcta, porque acá se ven algunas que están más cerca que otras, y estas que están más cerca, ahí es donde tienen menos voltaje. Y como dice la teoría, están más cerca, tienen menos voltaje y ahí se va a producir un arco eléctrico. ¿Qué fue lo que le pasó a esta? Esta en particular estaba doblada hacia arriba y eso provocó que se arquee y se queme la placa. Y salió un olor muy particular a arco eléctrico. Bueno, espero que les haya gustado este proyecto. A mí me pareció muy interesante, me sorprendió de que funcionó y que funcionó particularmente bien. Así que si quieren en el próximo capítulo y les interesa, les puedo mostrar esto en acción. Ven ese palo que está acá atrás mío, esa es la antena. Ahí está el Arduino, en realidad tiene un ESP8266 para ajustar de manera remota y un pequeño motor paso a paso con una reducción para girar este capacitor con mucha precisión porque al ser tan grande el rango de capacitancia, la antena es particularmente sensible y hay que ajustar con mucho cuidado. Bueno, espero les haya gustado el video. Si les gustó, se suscriben, comentan, le dan me gusta. Y como siempre, los espero en el próximo video. Hasta la próxima. Chao.